estabas en líquido y de abajo. No te notaron. Bueno, hoy nos toca ver cerebro y relaciones interproximales en mental. Vamos a ver el cerebro y vamos a verlo en una vista superior con su cubierta meningia, que como ustedes pueden ver en esta cubierta meningia, observan un elemento que ustedes ya conocen, que es el seno longitudinal superior, ¿de acuerdo? Y en una visión lateral, su cara externa. Decimos que este cerebro se divide en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y vamos a describir su cara externa, su cara superior y su cara inferior. En su cara inferior, ustedes pueden observar que ya tienen elementos que ustedes conocen, que son los pedúnculos y el quiasma óptico. Pedúnculos lo vieron olvidar. Y vamos a ver la relación que tiene, fíjense en la continuación, de la cara inferior del cerebro con el tronco encefálico y con esta otra entidad que van a ver el viernes. Acá le sacaron un lóbulo, que es el cerebelo. Y en un corte sagital vemos la hoz del cerebro, médula, tronco encefálico, cerebelo y cerebro. La hoz del cerebro, ustedes recordarán que se inserta por delante ¿dónde? ¿En qué elemento óseo es importante? En la apófisis cristagali del etmoides. Muy bien. Como ustedes pueden ver, esta hoz del cerebro es una cubierta fibrosa también que separa, está en el medio de los dos hemisferios. Si a la cara externa yo le hago un corte, a cada hemisferio hago un corte, voy a ver la cara interna del cerebro. En relación, siempre lo mismo, médula, bulbo, protuberancia, pedúnculos, o sea, el tronco encefálico, el cerebelo, y vamos a empezar a ver estructuras nuevas, como esto que es el cuerpo calloso, y una membrana que separa, o sea, está interhemisférica, que es el llamado septum lucidum. Como ustedes pueden ver, hay algunas grietas o cisuras, que ya vamos a ver los nombres, y fíjense toda la cantidad de circunvoluciones cerebrales que hay. Y esto es importante porque habíamos dicho que en la corteza cerebral están los cuerpos neuronales, el soma de la neurona, y luego bajan los axones. La diferencia de inteligencia entre el ser humano y otras especies animales es que, por ejemplo, un pajarito es lisencéfalo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tiene neuronas? Sí, pero no tiene la cantidad de circunvoluciones que tiene el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo corto y diseco toda la corteza cerebral dejando la sustancia blanca y la voy estirando, tengo un paño de neuronas enorme para un ser humano con circunvoluciones. Si yo hiciera lo mismo con un pajarito o un perro o algo, la manta sería más corta. ¿Se entiende lo que digo? Tenemos las circunvoluciones es para tener la mayor cantidad de células grises o neuronas, células grises, como decía Poirot, lo que nos da la inteligencia. Somos más inteligentes, seres superiores más evolucionados que otras especies. Vamos a ver ahora la configuración externa de los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Es lo mismo de un lado que del otro.
tengan en cuenta ustedes que este cerebro se va a dividir por su cara externa en lóbulos. El primer lóbulo que vamos a observar es el lóbulo frontal, hacia atrás el parietal, hacia más atrás el lóbulo occipital y por debajo el lóbulo temporal, siempre relacionándolo con cerebelo y tronco encefálico. Y fíjense ustedes que acá hay dos grandes cisuras, una aquí y otra aquí. Y entonces decimos que estas dos cisuras, una va a ser la cisura de Silvio, o lateral y horizontal, y otra la cisura de Rolando, o central. Y la última es una cisura, que es la cisura perpendicular externa, que empieza exteriorizada y luego se mete en la profundidad del lóbulo occipital, por eso está pespunteada. Vuelvo a esta, a la anterior, y entonces tenemos Silvio, Rolando y perpendicular externa. ¿Ok? En este dibujo más lindo. Y los lóbulos, tenemos el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y entonces lo que vemos, vamos a la otra, ya demarcando los cuatro grandes lóbulos, vamos a dividir a cada lóbulo en circunvoluciones. Y entonces tenemos los que son circunvoluciones pre-rolándicas, o sea que están por delante de la cisura de Rolando, y post-rolándicas, las que están por detrás. ¿Y qué vemos? El surco frontal superior, marcado en rojo, y el surco frontal inferior, y un surco que es perpendicular a los otros, que es el surco prerolándico. En base a estos tres surcos, por su cara externa, dividimos a las circunvoluciones en la primera circunvolución frontal superior, la segunda circunvolución frontal o media y la tercera circunvolución frontal o inferior. Y una cuarta circunvolución, que es la frontal ascendente, que es, obviamente, estas cuatro circunvoluciones son pre-rolándicas. ¿Se entiende el por qué? Porque están por delante de la cisura de Rolando. Bueno, y vamos a encontrar en esta circunvolución frontal ascendente, por ejemplo, el área 44 de Broca del lenguaje articulado. Y en la corteza tenemos corteza motora, premotora, con las áreas 4 y 6 de Brodmann. Esto se llama mapeo cerebral, que no lo vamos a ver. Es un dibujo que pueden ver en Testuth, en Netter, en Carpenter, que es como un hombre invertido, dibujado adentro del cerebro, porque cada lugar tiene su cosa. Por ejemplo, lenguaje articulado en esta circunvolución frontal ascendente en relación con la temporal. Si aquí tengo la arteria meningia media y tengo una ACV, uno de los signos característicos es que la persona, cuando se encharca acá y mueren células de esa región, él no está hablando. Nunca vieron, no tuvieron en su familia nadie con una ACV, les cuesta hablar y entonces hay que reeducarlos para que puedan volver a articular alguna palabra. En el lóbulo parietal tenemos el surco parietal ascendente y el surco interparietal.
Y aquí entonces, en base a estos dos surcos, tenemos la circunvolución parietal ascendente, que es, si estas eran las de frontal perrolándicas, estas que están por detrás de la cisura de Rolando, que serán post-rolándicas. La circunvolución parietal superior, la parietal inferior con un pliegue curvo y giro supramarginalis. ¿Por qué? Esta circunvolución supramarginal y el pliegue curvo están en relación, están, digamos, en el intermezzo entre la temporal y la occipital. Por eso se la llama supramarginal y el pliegue curvo cuando pega la vuelta. Y en este lóbulo parietal vemos las áreas sensitivas 3, 2 y 1 y sensitiva del lenguaje de Wernicke, la 39 y 40. Toda esta zona está asociada a la parte sensitiva, sensaciones, tacto, oído, olfato. Y la sensitiva del lenguaje o lenguaje fino de Wernicke. Bien, en el lóbulo temporal tenemos un surco temporal superior y un surco temporal inferior, que me divide esto en 3 circunvoluciones. La circunvolución, la primera circunvolución temporal, la segunda y la tercera. Y aquí podemos encontrar las áreas de la audición primaria, grosera y fina, área 41 y 42 de Broca, y de asociación, para empezar a asociar ideas, y vamos a ver por qué, porque debajo, ahora cuando hagamos la disección y levantemos el lóbulo temporal, internamente vamos a ver y a describir el lóbulo de la ínsula o de la vía de relación con emociones, adicciones, iras, carácter. Y aquí lo que les decía, si a través de la cisura de Silvio yo diseco y levanto, tengo el llamado lóbulo de la ínsula. No importa los opérculos, las circunvoluciones, todas estas cosas, es lo que sería el lóbulo de la ínsula, que está internamente. Y fíjense aquí, volviendo al principio, ven que está el marrón más oscuro, es toda la capa neuronal, y el marrón más clarito es la sustancia blanca o alfabet con mielito. El lóbulo de la ínsula, esto es lo único importante. Tiene un lóbulo central o del cuerpo estriado, ubicación en el fondo de la cisura de Silvio. Y este lóbulo central está dividido en el lóbulo anterior, posterior y el lóbulo de la ínsula, con un gran surco de la ínsula que lo cruza. Vamos al lóbulo occipital, al posterior. Tenemos la cisura perpendicular externa, que se corresponde al pez punteado, y tenemos un surco occipital superior e inferior que me divide esto en las 3 circunvoluciones occipitales. El área visual primaria, el área 17, y la secundaria 18 y 19. Esto es como, por ejemplo, si a alguien le pegan en el lóbulo occipital, o sea, una trompada, un cachiporrazo o algo, lo primero que se dice en el término vulgar es ve estrellitas. No, cuando te pegan acá te duermen, pero cuando te pegan atrás como que ves estrellitas, porque está todo el área visual. Cuando veamos en estesiología
vista, vamos a ver que se toma la imagen todo y va a formarse todo, a estar regulado en el lóbulo occipital del cerebro. También es una zona bastante compleja, con los chicos también y todo, entre los golpes de la nuca, desnucar es romperse la cervical, pero a veces se pega de acá y se hace un hematoma subdural en zona occipital, paciente medio cieguito, y si baja hacia el cerebelo tiene otras complicaciones. Es una de las peores zonas para golpear. Bien, eso en cuanto a su cara externa. Ahora en su cara interna vamos a ver la cisura de Rolando, la cisura calloso marginal. Calloso marginal, ¿por qué? Porque el cuerpo calloso está aquí, entonces una cisura calloso marginal, es como que circunscribe el cuerpo calloso. Una perpendicular interna o calcarina, que es la proyección de la circunvolución perpendicular externa, con la calcarina, y tenemos una circunvolución frontal interna, la circunvolución del cuerpo calloso y las circunvoluciones temporales cuarta y quinta. Y aquí, en esta zona, tenemos, en esta cara interna y en esta zona, van a ver estos accidentes, que es el cuerpo calloso, el tálamo óptico, y después vamos a ver nosotros tres núcleos de la base del cerebro, núcleos grises. Y en esta cara interna tenemos la zona del hipocampo, que es el aprendizaje, la memoria y las emociones en relación con el lóbulo de la ínsula. Lóbulos tenemos el paracentral, el lóbulo cuadrilátero y el lóbulo de la cuña. Acá tienen terminología bien latina, que digamos que en el final, en la base de esta circunvolución temporal, hay como un rodete llamado uncus, pero anecdótico, nadie le va a preguntar qué es el uncus. Antes yo lo preguntaba, lo mismo que la pero bueno. Cara inferior, ya vimos la externa, la interna y ahora la cara inferior. Y acá vemos la prolongación de la cisura de Silvio. Y tenemos entonces un lóbulo frontal u orbitario y un lóbulo temporooccipital. ¿Por qué un lóbulo frontal u orbitario? ¿Qué se les ocurre? Ustedes que ya estudiaron y saben tanto de eso. Más que nada de hueso. Acá quién está. El etmoide, la lámina horizontal. Y en la lámina horizontal del etmoides, ¿quiénes van a estar? Los bulbos olfatorios. Que periféricos se los voy a empezar a dar yo el miércoles que viene. Por eso se llama lóbulo frontal u olfatorio. ¿Capisci? Bien, y ahora vamos a dividir, obviamente, estos lóbulos a través de los surcos y vamos a tener las circunvoluciones. Surcos, vamos con el lóbulo frontal u orbitario. El surco orbital interno, el surco cruciforme y el orbitario externo. Y en base a eso vamos a tener las circunvoluciones olfatoria interna, media y externa. ¿Ok? Por detrás, la cisura de Silvio separando este lóbulo frontal del lóbulo temporooccipital. Y tenemos lo mismo que en el otro, los surcos. El temporooccipital externo, largo de punta a punta,
punta y el interno. Y aquí vemos las circunvoluciones, tercera, cuarta y quinta, temporales o témporo occipital, y la zona límbica, lóbulo del hipocampo límbico y una estructura llamada língula que está en asociación con esto, con el hipocampo. Vamos ahora a la configuración interna de los hemisferios cerebrales. Y fíjense el corte. ¿Ven este corte? Yo agarro una sierra y lo corto con un vidrio y lo separo. Es un corte coronal, así. Y entonces voy a ver en el interior, obviamente está la cisura de Silvio, toda la corteza cerebral, y empiezo a ver cosas raras acá. ¿Y qué veo? El núcleo lenticular, que se divide en putamen y globus pallidus, la sustancia negra que ustedes ya vieron, el pedúnculo, ¿se acuerdan de la sistematización? Lo tienen desde el viernes. Y el tálamo. Tálamo lenticular, que se divide en putamen y globus pallidus, y el núcleo caudado. Y estos tres núcleos, para resumirla, tálamo óptico, caudado y lenticular, son los que se denominan en neurología los núcleos grises de la base del cerebro. Si alguien le pregunta cuáles son los núcleos grises de la base del cerebro, que puede ser un examen, ¿cuáles son? Tálamo óptico, caudado y lenticular. Este corte, está en Netter, que está en la biblioteca, este corte coronal se llama corte de Charcot. Este es Charcot. ¿Por qué? Porque después, ahora vamos a ver la otra, vamos a hacer un corte horizontal que se va a llamar corte de Flechig. Y ahí vamos a ver estas estructuras de otra manera. Pero, en base a estos núcleos, vamos a ver qué es el muro, el antemuro, etc. Y quiero que les llame la atención algo, para poder comprender lo que vamos a ver después. Acá vendría el tronco encefálico, ¿no? ¿Sí? Conducto del epéndilo, médula, cuarto es ventrículo, sigue ascendiendo y aquí está el tercer ventrículo, o ventrículo medio. Y miren esto, de este ventrículo medio, fíjense que va para un lado algo y para otro. Después, cuando veamos todo el sistema ependimario, van a entender el sistema que está ahí adentro del cerebro. La continuación del conducto del epéndilo, o sea, cavidades ependimarias. Sustancias blancas son fibras y formaciones interhemisféricas. La sustancia gris es la corteza y los núcleos de la base. Y las cavidades son el tercer ventrículo, que es este, y tanto a la derecha como a la izquierda los ventrículos laterales. Esos ventrículos laterales, acá los estamos viendo en este corte. Cuando los veamos en el otro corte, vamos a ver que tienen prolongaciones hacia adelante, hacia el costado y hacia atrás. Y tienen los mismos nombres que los huesos que andan por ahí, así que no es tan difícil. Bien, entonces está claro, porque uno dice, che, ¿cómo? Bueno, lo que vimos de médula, las vías piramidales y extrapiramidales van de corteza directo, ¿sí? De corteza al órgano, o a lo que tenga que hacerse.
cuando hay sinapsis según qué núcleo de la base, y según qué núcleo de la base pasa por los núcleos del tronco encefálico y los del cerebro. Antes nosotros dábamos las vías de conducción y era un poquito más fácil, pero tuvimos alguna divergencia con la gente de fisiología, entonces preferimos que la den ellos, pero ustedes tienen que conocer. En fisiología les van a hablar de esto. De la corteza pasa por el tálamo óptico y de ahí viene de acá para allá, táctil, protopática, papá. Pero tienen que conocer dónde está cada núcleo. Cerebro, cerebelo, troncoencefálico. Formaciones interhemisféricas. El trígono, que va de un hipocampo a otro. La comisura blanca anterior, que une ambos cuerpos callosos, ambos polos temporales. Y el cuerpo calloso, que une todas las demás regiones corticales. El trígono fornix tiene fibras longitudinales, que son los pilares, y transversales, que se les llama forma de lira. ¿Por qué forma de lira? ¿Saben algo de música? ¿Sí? No. Bueno. ¿Les gusta tomar cerveza Guinness? ¿Alguna vez vieron una lata de cerveza Guinness? La irlandesa, cerveza negra. ¿Eh? No. ¿Alguna vez vieron en la casa de la abuela el aceite lira? La lira es un instrumento musical que tiene cuerdas, los pilares, y era el que tocaba Nerón mientras quemaba Roma. Saben que Nerón quemó Roma. Me imagino. Estudiaron un montón de historia. Y no era porque estaba loco. Era mala imagen del pobre Nerón. ¿Qué pasó? En los barrios más pobres entraban las ratas y empezó una epidemia de peste bubónica. Entonces el tipo amuralló el foro romano a la gente de Alcunia para acá y a las villas, las que prendió fuego a todas. Esa es la verdad de la quema de Roma. Bueno, la lira es ese instrumento. Entonces se le pone lira porque esto asemeja una lira como las que tocaban. Los pilares son de asociación unilateral, o sea, este hemisferio está asociado por estos pilares, está asociado por su pilar, el otro hemisferio por su pilar. Y las transversales o liras son las que conectan un hemisferio cerebral con otro. Y la función de este trígono fornix es de importancia en la vida emocional y, como ustedes pueden ver, va al hipocampo. Bien. Acá lo ven, los pilares, la lira, esto está en un hemisferio cerebral y este está en el otro. Y este lo conecta, son sustancias interhemisféricas. Cuerpo calloso tiene una rodilla y un pico a 3 centímetros del polo frontal y un rodete a 8 centímetros del polo occipital. Está relacionado con funciones gnósicas y práxicas que requieren de la intervención de ambos hemisferios. ¿Qué es una función gnósica y una práxica? Razón. Gnósica. ¿De qué? ¿Qué es la gnosis? Gnosis. Please. ¿Lo tendrán como en un estado de trance? No. Gnosis. Gnosis es conocimiento. Y la praxis es práctica. La función. ¿Se entiende lo que digo? Conocimiento y práctica. Gnosis. ¿Ya qué secundaria fueron ustedes? ¿Fueron al colegio privado o público? ¿Eh? Bueno, estamos en la misma, pero... Bueno.
Forma parte esto del sistema límbico, que son los instintos y los impulsos. De aquí que, en base a todos los estudios que se fueron haciendo, se dejaron de hacer las famosas lobotomías. ¿Saben lo que eran las lobotomías? A los locos lo que le hacían antes. Claro, a través del lóbulo del seno frontal le ponían un picahielo, el loco era violento o estaba también a violadores, porque vieron que a veces cuando dice que el viejo se puso verde, se frontalizó. ¿Nunca lo escucharon el término? Por ejemplo, tuvimos un presidente que fue frontalizado, tipo un desaforado. Pero a veces la locura decía, no, que está, y entonces ¿qué hacían? Las famosas lobotomías. Le ponían, lo ataban al paciente, pero no en el siglo romano, en el siglo XX, al principio del siglo XX se hacía. Se lo ataba, se le ponía un picahielo, así sin anestesia, ¡pac! Un golpe, le entraba al lóbulo frontal y el tipo quedaba tonto. O sea, se movía todo como un zombie. Cuando se dejó de usar esa práctica, se empezó a usar la práctica del rulero, que era lo mismo, pero en vez de ser tan violento, se le ponían los ruleros eléctricos y era ¡pum! La patada del electroshock. Y si el tipo seguía, más hasta que lo dejaban palmado. Hay una película de Jack Nicholson, que está muy buena, el tipo es medio delincuente, entonces se hace pasar por loco. La película se llama Atrapado sin salida. En inglés es Somebody Flow Over the Cuckoo's Neck, alguien voló sobre el nido del cuco. Entonces el tipo lo pone en un loquero, y entonces, bueno, hay un animal que es un indio, bueno, enorme. Bueno, se suscitan un montón de cosas, y entonces un psiquiatra se da cuenta. Y dice, mirá, vos sos un delincuente, pero vos no estás loco. Y este se hace loco, y bueno, lo fajan, hasta que al final dice, bueno, ahora sí. Y le mete el rulero, y el tipo sale, o sea, no le dieron una descarga tan grande. Hasta que en sucesivas obreras, la última le dan. Y entonces todos los locos, y este amigo loco que era un indio gigante, lo va a saludar, che, dale, levantate, y el tipo está así. Y ahí el loco este se da cuenta que le quemaron el cerebro. Y la película es linda. El indio este agarra un inodoro, arranca el inodoro, lo tira contra la ventana y se escapan todos los locos. Así termina, pero el tipo queda loca. Eso era lo que se hacía en la ciencia. Por eso cuando ustedes vean metodología de investigación científica, uno a medida que va estudiando tenés empirismo y falsacionismo. Toda teoría, toda hipótesis, por ejemplo, una tesis doctoral puede ser refutada. Ese es el falsacionismo. Si no, o sea, nada es lo que parece ser. Antes esas prácticas se usaban, como por ejemplo, qué sé yo, cuando empecé en el hospital, cuando había un trismus, se ponía un aparato que era el abrebocas de Doyen, que lo van a ver en cirugía, se ponía, entonces vos con una manivela ibas dándole y sentías como las fibras del músculo se abrían. Y el tipo, ahora se le da toxina botulínica, fisioterapia. No éramos torturadores, era lo que había y era lo que se usaba en la praxis. Después evoluciona, la ciencia evoluciona y todos los tratamientos van evolucionando, o sea, se va más al humanismo, pero lo que te curaba, eso, abrías la boca seguro, pero es una cosa impresionante. Bien, ganglios basales o núcleos de la base son, como les había dicho, áreas de sustancia gris en la profundidad del cerebro. Y ahí tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, que se divide en dos, y el tálamo óptico. Esto es para que lo sepan. El cuerpo estriado está formado por el caudado y el lenticular, y aquí en el medio, como la yema de un huevo, está el tálamo óptico.
Y esos son los núcleos de la base. Vamos ahora a ver el cuerpo neoestriado y paleoestriado. Esto es para ver la disposición y la relación de estos núcleos, tálamo, la cara interna, externa, las cápsulas, con tercer ventrículo y ventrículos laterales. Realmente el neoestriado o paleoestriado nadie le va a preguntar definiciones. Esto sí, funciones de los núcleos de la base. Controla movimientos básicos groseros del cuerpo, automáticos y posturales, y está relacionado con lo que vimos de vías extrapiramidales celulares. Para lograr una coordinación muscular de todo el cuerpo en la ejecución de los movimientos, debe haber una interconexión entre la corteza cerebral, el núcleo de la base del cerebro, tálamo y subtálamo en diencéfalo, núcleo rojo y sustancia negra en mesencéfalo. ¿Cuál es el mesencéfalo? Los pedúnculos cerebrales. Y en cerebelo, en el encéfalo posterior. Esto es que cuando vean cerebelo van a ver que tiene también núcleos. Y el cerebelo lo que hace es regular el movimiento fino. Entonces, cuando a veces hay calcificaciones de núcleos de la base, por tiempo de vida, por alguna patología, a veces van a ver que viene gente deambulando muy mal y no es parkinsoniano. Ahí tiene problemas en el núcleo de la base del cerebro que maneja los movimientos básicos o groseros. O sea, lo que más o menos lo hace deambular normal, y si venís hecho un Walking Dead es... ¿Qué pasa? Cuando se afectan los núcleos de la base y los núcleos del cerebelo, hay una enfermedad que es el Parkinson, la tiene Michael Fox. El Parkinson es el temblequeo. ¿Y cómo empieza? No es que arranca de golpe. Como regula el movimiento fino, un tipo que tiene Parkinson capaz que está así y no está en un estadio inicial, no está todo, el tipo está normal. Ahora, si va a agarrar la lapicera, empieza el temblequeo, porque el Parkinson afecta al cerebelo al movimiento fino. ¿Se entiende? Y después ya cuando se desata en su totalidad, el Parkinson te morís. Ya es una cosa imposible. Una experiencia a tener pacientes con Parkinson es bastante, para el odontólogo, para el profesional es bastante. Dice, bueno, un médico lo tiene sentado en la camilla, pero vos estás laburando en la boca, no lo tienen que agarrar, porque el tipo es como si tuviera electricidad en el cuerpo, se mueve todo. Se quiere quedar quieto, pero no puede, no responde. Y no es que se llama la gente, está enferma. Sistema límbicos, estructuras de sustancia blanca y gris. Está ubicado en el medio de cada hemisferio medial y rodea parte superior del tronco encefálico, todo aquí en rojito. Están conectados entre sí y con la corteza olfatoria, visual y sensitiva. ¿Y quiénes lo forman? La circunvolución del cuerpo calloso o cingulum, la amígdala, el fornix, que ya lo vimos, el septum lucidum o membrana pelúcida, el hipocampo y los cuerpos mamilares del hipotálamo. Cuerpos mamilares del hipotálamo. El septum lucidum o membrana pelúcida está metida en el medio y es una membrana semipermeable. Entonces, regula la presión intralíquido pendimario de un hemisferio y del otro. Cuando falta un poquito de un lado, permeabiliza y deja que el otro compense. ¿Se entiende? Va compensando de un lado al otro. Y ahora vamos a ver este sistema límbico, el hipocampo,
tiene capacidad de almacenar recuerdos, memoria y aprendizaje. La amígdala, emociones y comportamiento social. El septum pellucidum, con estímulo e ira. Cuerpo calloso, impulsos e instintos. Los mamilares, control de conductas como vigilia, sensación de bienestar y memoria. El fornix, obviamente, que usa la info de un hemisferio cerebral a otro, y su daño trae amnesia. Hablamos corte de Charcot, tálamo óptico, cuerpo calloso, sustancia interhemisférica, tercer ventrículo y por detrás el quiasma óptico. Acá tenemos el núcleo lenticular y el corte de Flechig, le dije que era horizontal, y vemos las mismas estructuras desde otra óptica, el lenticular, el tálamo. Ya vemos el septum lucidum, el cuerpo calloso en otro corte, y por detrás el cerebelo. Y acá están las cavidades ependimarias. 1, conducto del epéndimo. ¿Dónde está? Vamos, grítenmelo. ¿Dónde está el conducto del epéndimo? ¿Qué es esto? La médula. Cuarto ventrículo, vulvar y protuberancial, ¿ok? El acueducto de Silvio, que me conecta, ya lo vieron el viernes, el cuarto ventrículo con el ventrículo medio, los agujeros de Monro para conectar con el cerebelo, y aquí vemos los ventrículos laterales con sus prolongaciones. La primera prolongación va hacia adelante, es la prolongación frontal. La segunda va hacia los laterales y es la prolongación esfenoidal. Y la que va para atrás es la occipital. Y para que ustedes se den una idea, ¿y esto cómo lo ubican? Acá está todo el cerebro. Imagínense ustedes que pincho yo la médula, voy al conducto del epéndimo y con una jeringa retiro todo el líquido cefalorraquídeo de todo el sistema. Y después hago yeso líquido o alginato o una silicona y le inyecto a través de esa médula. Y se me distribuye por todas las cavidades ependimarias. ¿Se entiende? Para que se ubiquen cómo está. El ventrículo lateral, las prolongaciones frontal, esfenoidal o temporal, occipital, y aquí una encrucijada ventricular, donde se juntan todos. Y acá es donde lo ven, este es perfecto, desde la médula, cuarto ventrículo, medio y los laterales. Esto no importa, circulación intraependimaria no la vamos a ver. Y el líquido cefalorraquídeo es que el sistema nervioso central está protegido por meninges, sistema óseo y líquido amortiguador, que es el cefalorraquídeo. ¿Dónde se ubica? Lo que acabamos de ver. ¿Cómo se forma? Es producto de secreción de los plexos coroideos en las redes de capilares en los ventrículos. Y es la vía de eliminación de metabolitos cerebrales desde el espacio subaracnoideo al seno longitudinal superior y a la sangre venosa. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve? Ustedes con la sangre venosa van eliminando todas las toxinas, pero el metabolismo cerebral, que es fuertísimo, es demasiado microscópico como para ser eliminado directamente por la vena. Entonces se metaboliza y se elimina a través de la capilarización del líquido cefalorraquídeo al seno longitudinal superior, cuando el espacio subaracnoideo, y de ahí a la sangre venosa. Bien. Perfecto.